ya dentro del aula, así ustedes van viendo. Estuve viendo algo de lo que es el cálculo recursivo para el algoritmo recursivo, pero mucho no lo comprendo. O sea, sé que la fórmula se tendría que volver a llamar a sí misma, ¿no? Exacto. Eh, A ver, si no, eso nos podría explicar un poquito. esta no es esa materia, estamos en... acá. Bien, estamos transitando la semana 19. Bien. Cuando vos hablas de los algoritmos recursivos, ¿por qué hablas de los recursivos? Todavía no vieron eso, ¿o sí? Ah, no, es que yo vi un video que Ah, me claro, adelanté, me claro. parece. Me Pero, parece que sí, bueno, mejor. No, por eso me quedé así dudando y dije, esta semana no era recursividad. Pero bueno, no hay problema. En realidad la semana esta era sobre los algoritmos numéricos. bueno, porque vi un video que decía a continuación del que vimos de la Sí, clase anterior. ustedes lo que van a ver es siempre una lista de reproducción porque yo tengo todos los videos grabados, entonces sí, obviamente que si vieron uno y les sugiere el otro, los van a poder, o sea, van a poder ver hasta la última clase si quieren. Yo lo tengo habilitado como para que se vea por semana. ¿Sí? Si bien, a ver, hago yo una breve introducción y el porqué de esto y de ahí el qué vamos a usar. ¿Sí? El hecho de los algoritmos numéricos, y bien en términos de numérico, básicamente lo que hablamos es cuando ustedes tienen algunas operaciones dentro de su código que implica una operación matemática. ¿Y qué es lo que acarrea o qué problema tiene esto? ¿Alguno me puede decir? Disculpe, profe, ¿puede repetir? No escuché. Que cuando yo hago la aplicación de algún algoritmo, ¿sí? Siempre termina teniendo un problema, o en algunos de los casos tiene un problema, ¿no? Y más que todo cuando trabajamos con números, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Estos son más que todo referencias que no vienen en el caso, no vienen en el caso de, en cuanto a explicación de una u otra, ¿sí? Pero sí que ustedes vean cómo es el avance de la parte numérica de cada uno de los algoritmos y cómo se van implementando soluciones o cómo se va intentando encontrar una mejora, ¿sí? En su algoritmo. Vamos a ir a la parte que nos interesa, ¿sí? El origen, acá. Eh, Todo problema y todo programa siempre suele acarrear un problema, un error en los datos, ¿bien? Entonces, yo puedo tener distintas clasificaciones de errores. Puedo tener errores basados en la medición, errores de tipo de almacenamiento, ¿sí? Y errores del resultado, básicamente. ¿Cuál es el error de medición? Es cuando viene acarreado desde que ustedes lo ingresan al dato, ¿sí? Supongan ustedes que tienen, a ver, voy a poner esto acá, así me ayuda un poquito. Supongan ustedes que tienen datos, ¿no? Hagamos una cosa, tienen una regla, ¿sí? Tienen una regla y están por medir cuánto mide un celular, ¿sí? Tiene este celular. Ustedes vienen con la regla y me dicen, bueno, mide 7 centímetros. Pero viene Cristian y me dice, no, profe, mide 7,1 centímetros. Y dice Lionel, bueno, entonces tenemos que ser un poco más específico. Bueno, mide 7,09 centímetros. Ajá. Todos estos datos están representados a lo mismo. Todo mide 7, pero cada uno le agregó o le fue magnificando el error, ¿sí? ¿Y cuál va a ser el mejor?
Y no es que este sea mejor que este ni este. Siempre y cuando yo utilice un instrumento que me permita a mí calcular con más precisión, es el que va a estar más exacto. Ahora, yo les vengo y les digo, quiero medir con esta regla cuánto mide un pelo. ¿Puedo? Y la medida de un pelo está alrededor de los micrometros, o sea que es 0,0000001 metro, más o menos. Esto no lo pueden medir con una regla ni de casualidad, con la regla quizás hasta acá pueden medir. Pero todo esto, no. Entonces, ¿a qué voy con esta explicación? De que los errores van a estar en ese lado. Entonces, si un número está ingresado mal, o está leído mal, o fue calculado mal y se guardó mal, ¿sí? Va a caer problemas. Después tenemos errores de almacenamiento. Supongan ustedes que quieren, otro ejemplo, ¿no? Quieren guardar en una variable entera, ¿sí? En una variable entera, a el número este. Y no creo que lo vayan a poder hacer. Entonces, eso es un error de almacenamiento. O sea, la capacidad que tiene el espacio de memoria que ustedes implementan para esa variable no les va a permitir guardar un número de este tipo. Entonces, es otro tipo de errores. ¿Vamos bien? Y por último, errores en los resultados. ¿Bien? Cuando, no sé, tenemos para encontrar, por ejemplo, la vez pasada cuando yo les hice el ejercicio de encontrar el producto de dos números. Y bueno, uno era el producto directo, el otro sumas iterativas de uno de los números y el otro incrementos iterativos de dos bucles. En todos llegamos a lo mismo, ¿no? Pero si eso hubiese estado trabajando con valores más chicos, con valores decimales o con cuestiones así, y lo más seguro es que tengo un error, ¿sí? Por mostrarse mal, por la cantidad de decimales que le muestran. No es lo mismo que yo les venga y les diga, bueno, chicos, muestren el resultado de una operación. Por ejemplo, esto, 2 dividido en 3. La operación me da como resultado 0,6666, todo periódico, ¿no? Pero viene uno y dice, no, yo voy a mostrar que 2 sobre 3 es 0,67. Chau. Porque redondeé este 6, que ya no me convencía, lo pasé a este 7, esto es lo mismo. No, bueno, si vamos a términos más precisos, esto no es lo mismo que esto. ¿Sí? Entonces, por eso que aparece el concepto de errores. ¿Bien? Y acá es donde venimos con un punto que decimos, ¿cuánto es 1 sobre 3 multiplicado por 3? Y ustedes me dirían fácilmente, ah, bueno, pero si simplifico esto y esto me da 1, Miche. Ajá. Bueno, acá está, creo que puesta la solución. Sí, si está puesto el código, ¿sí? Dice que son distintos. ¿Por qué? Porque yo estoy mostrando que la división entre 1 dividido en 3 no es lo que yo pensaba solamente de 0,333 periódico. No, me termino dando que la división entre 1 en 3 era esto. Si muestro muchos decimales, ¿sí? Fíjense que acá ponemos que muestre 16 decimales. Ah, bueno, si mostraba 6, 7, sí, era lo mismo. Pero no estoy mostrando lo mismo. ¿Se entiende por qué el hecho de los errores? ¿Y por qué en matemáticas? Acá. Sí. En el caso de, por ejemplo, cuando estaba hablando de los centímetros, Sí. haciendo alusión a eso, si yo, por ejemplo, mido en centímetros y alguien viene y mide el mismo objeto, pero en metros, ese tipo de diferentes Bien, los dos, tiene que ver. claro, es que sí. Ahora, suponete que vos me diste cuánto mide tu televisor y venís, me decís, mide, no sé, 156 centímetros. Pero después viene, no sé, Agustín y me dice, no, mide 1,56 metros. Ah, bueno, pero los dos pusieron el mismo número. Sí, bueno, pero lo pusieron en unidades distintas. Entonces, eso está referenciado con los errores de captura, digamos, cuando uno ingresa los datos, ¿se entiende? El número es el mismo, pero si vamos al sentido de lo que significa, no es lo mismo. ¿Sí?
Entonces, si vemos este caso, para mí, 1 dividido en 3, ¿sí? Tendría que haber sido, que si yo lo multiplico por 3, tendría que haber sido 1 también, si matemáticamente estamos diciendo eso. Bueno, para la computadora no, justamente ahí entra el error de los números, ¿sí? De la cantidad de decimales que puede almacenar. Y bueno, y acá empieza el error de que, bueno, yo estoy queriendo almacenar esto quizás en una variable flotante y tendría que haber hecho en un double. Y bueno, y capaz que el double te habría permitido generar más números. Y acá eran 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Fíjense que la computadora, si yo hubiese mostrado en 0,33333 por 3, esto me hubiese dado 0,99999, que tampoco es igual a 1, ¿sí? Si vamos a ser tan precisos. Bien, ahora, ambos, ¿cuál es el problema de esto? Que ambos, la computadora los representa de manera binaria, utiliza ceros y unos para poder almacenar esto, ¿sí? Entonces, cada uno ocupa un cierto espacio de memoria, es lo que justamente estaba diciendo. Están hechos en flotante. Capaz que si hubiese sido en un doble, capaz que hubiera mejorado, capaz que no, ¿sí? ¿Y qué acarrea esto? El hecho de haberlo realizado en un tipo de variable especial que tiene un espacio de almacenamiento asignado. Que cada uno tiene un valor máximo y un valor mínimo para poder almacenar, ¿sí? Maxi Vargas, que acá está presente, y bueno, Rocío también, Agustín también, bueno, hay varios que ayer yo expliqué un poco de el hecho de un int, ¿sí? A, ¿hasta qué números podría almacenar? ¿Qué habíamos dicho? ¿Se acuerdan? Sí, 22.600. Ajá, por ahí, me parece excelente. ¿Y qué habíamos dicho? ¿Cómo era? Era 2 elevado A las a 16. a la cantidad de bytes que tenía, exacto, 16. Pero eso no me está dando el 32.000 que vos me dijiste. ¿Por qué era? ¿Te acordás? Ay, sí, pero no me acuerdo. No me acuerdo. Si yo lo divido en 2, Ah, claro, porque está bien. Joana, ¿qué era? Por el signo. Exacto. A mí me permitía tener mínimos de más o menos menos 32.000 y máximos de 32.000. Entonces también se me acortó la brecha. Pero El en rango. total puedo representar, claro, tengo ese rango, en total puedo representar 65.000 y pico. Bueno, pero era porque lo estoy utilizando con un entero. Si yo esto lo hubiese llevado, qué sé yo, a un flotante, ¿sí? O a un double tiene 8 bytes. Quiere decir que tiene 8 por 8, 64 bits. 2 elevado a la 64. Esa es la cantidad de números que puedo representar. 1000, millón, 1000 de millón, billón, 1000 de billón, trillón. 18 trillones de números. Y yo creo que ya acá es medio complicado, ¿no? Que no puedan guardar un número, ¿sí? Entonces, acá es donde entra el hecho este. Tienen valores máximos y mínimos. Y cuando hablamos de mínimo, también nos referimos a 0, taca, 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 tanto, algún número en especial, ¿no? O sea, cuántos como muy chiquitito y cuánto como muy grande se puede almacenar, ¿ya? Esto trae un problema para los enteros, ¿sí? ¿Cuál es ese problema? O que en realidad no es un problema, ¿sí? Sí y no. Si yo quiero guardar valores flotantes, no lo puedo utilizar ahí, pero si lo hago, yo digo 22. ¿Qué pasa si yo hago esto? Yo tengo int a, que vale 5, int b, que vale 2, y digo int c, que vale a sobre b. ¿Cuánto vale c? 5 dividido en 2. Vale 2 2. entero. No vale 2.5, ¿no? Vale 2. ¿Por qué? Porque yo dije que dividí esto, pero la división de dos enteros y encima lo estoy queriendo guardar en una variable entera, va a ser entero. Entonces, ¿trajo error? Y sí, trajo error. Pero el hecho de almacenar siempre se guardan por completo. ¿Bien? Ahora, cuando estos valores son reales o tienen coma, ¿sí? Y sí, el hecho de, como dijimos hace ratito, 1 dividido en 3,
se guardó hasta una cierta cantidad, no más. El resto no se guarda, o no se pudo guardar para este tipo de datos. ¿Vean? Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos los números reales? Y bueno, esto que justamente estábamos hablando un poco, ¿sí? Si yo hago y quiero saber la cantidad de bytes que tiene un flotante, ¿sí? Tiene 4 bytes, es decir, que tiene 16 bits, lo que tengo acá. ¿Sí? Bueno, esto es, perdón, no es 16, es 32. Leo y pienso rápido. Tiene 32, ¿bien? De los cuales solo 31 son los que utilizamos nosotros para expresar el número. ¿Para qué es el bit que no nombré? Este. El signo. El que está escrito acá, que es para el signo. ¿Bien? Entonces, esto es lo que a mí me permite también ayudarme a, si yo le saco el signo y le digo que es unsigned, me va a permitir también 32 bits, o sea, 4 bytes, pero no va a contemplar el signo, siempre van a ser positivos los números. Entonces, obviamente que me agrega el rango y todas estas cuestiones que nosotros ya vimos, ¿no? Y obviamente que con esto también me permite a mí expresar o representar otro tipo de números. Acá, creo que está la solución. No, no está la solución. Bien, pero dice, un hombre mayor tiene algunas dificultades cuando debe dar cambio. Esto hace que pueda calcular el vuelto con un error de hasta 1 peso. ¿Qué tan significativo es? Si le a ver, y acá es donde viene a ustedes la pregunta. ¿Es significativo un error de 1 peso? Yo te hago una pregunta, a ver, a cualquiera. ¿Es significativo el error de 1 peso? Sí. Sí. ¿Cuándo? Cuando vendes. Por ejemplo, a ver, si yo te digo, mira, te acabas de comprar un auto, ¿sí? El auto te valió 1,5 millones de pesos. Ah, Pero no, claro. en realidad, en el precio a vos te decía 1,499,999. ¿Vos le vas a reclamar el peso? Vas a decir, Claro. acá debo el peso. No, capaz que yo sí, porque digo, no, yo quiero mi peso. Bueno, pero ¿es significativo? No, porque es tan chico. O sea, es más, fíjense, si yo digo 1 es el valor que a mí me falta, ¿de cuánto? De un total de 1,5 millones. Claro, de 10 pesos es el ¿Cuánto 10%. es? 0,6 ceros y el 6. O sea, es esto. 0,1, 2, 3, 4, 5, 6. Y recién ahí viene el 6. ¿Es significativo? Y no creo. Ahora, si vos fuiste a la panadería y compraste, no sé, 5 pesos de gomitas, fuiste a la panadería, fuiste a un kiosco, compraste 5 pesos de gomitas y el kiosquero tenía 4 pesos nomás y te da 4 gomitas y te dice, che, el peso no lo tengo, pero pará, 1 peso de 5 es el 20%, ¿sí? No es el 0,0000 porcentaje, entonces sí, es significativo. ¿Dónde? Depende en el orden en el que yo estoy manejándome, ¿sí? Entonces, si piensen ustedes que es lo mismo, a ver, voy a tratar de hacer un dibujito hermoso, así. Una persona, tengo otra persona, ¿sí? Que está en cama, está acostado, ¿sí? Y viene un cirujano y se le movió la mano y con el bisturí cortó acá cuando tenía que haber cortado acá. Y fue poquitito lo que cambió de lugar. Bueno, sí, pero justo acá había una aorta. Le cortó la aorta y el paciente muere. Y sí, es significativo esto, ¿sí? Es tan chiquito quizás el valor que yo muevo, que sí, y es distinto, ¿no? Ahora, ustedes están pintando una pared y vienen con la brocha y empiezan acá, ¿es significativo? Y no cree, porque es lo mismo, al final van a terminar haciendo lo mismo, ¿sí? Entonces, hay que siempre contextualizar dónde están trabajando. Entonces, si vamos a las preguntas, si le pagas con 10 pesos algo que cuesta 4 y él te da 5, ¿sí? Y él te devuelve 5, y sí, es un peso, es el 10%. Ahora, si le pagas con 1.000 algo que cuesta 400 y él te da 599, es un peso, es una milésima de eso. ¿Sí? Ya no es el 10%. ¿Cuánto sería? A ver, si tengo 1 dividido en 1.000 por 100, es el 0,1%. ¿Sí?
sea, no es ni el 1%. En cambio, el 1 de los 10, uy, a ver esto, el 1 de los 10 me representa a mí, sí, el 10%. Y hay que contextualizarlo. ¿Cómo se clasifican los errores? Esto lo tienen que haber visto en otras materias, seguramente. Si no lo han visto en otras materias, lo han visto en la secundaria. Error absoluto y error relativo. Y podríamos tener un tercer error, que es el error porcentual, ¿sí? Que si yo asumo que tengo... A ver, no sé si está el ejemplo a continuación. No. Si yo asumo que tengo el valor que habíamos dicho al principio, que medía en el teléfono, y el valor exacto era 7, este era el exacto, y después aparecieron varias mediciones, ¿sí? Vino Maxi y me dijo es 7.1, vino Joana y me dijo que era 7.05, y vino Rocío y me dijo que eran 6.9, ¿sí? Hay un error relativo. ¿Y cuál es ese? Un error absoluto. ¿Cuál es ese error? Es el valor que yo tengo, ¿sí? Comparado con el valor verdadero. A esto lo único que me estaría faltando es que esto está en valor absoluto. Los errores siempre son en valores absolutos, ¿sí? O sea que siempre es positivo. Entonces, si mi valor real era 7 y el que yo medí recién o que me dijeron era 7.1, ¿qué error relativo tiene? ¿Qué error absoluto tiene? 0,1. 0,1. ¿Acá? 0,05. ¿Y acá? 0,1. No, 0,1 de nuevo. Sí, 0,1. Sería menos, pero como dijimos que siempre va a ser en valor absoluto. Entonces, este es el error que estamos manejando. O sea, estamos a 0,1 metros, centímetros, lo que sea del valor este. ¿Bien? Ahora, ¿cuál es el error relativo? Es una métrica, bien, que se basa básicamente en el error absoluto, por eso es esto, ¿sí? Dividido en el valor, o sea, en este valor exacto acá. O sea que es 0,1 dividido en 7, ¿sí? Esto da 0,1 dividido en 7, da un orden de 0,014 era. En términos de error relativo. ¿Para qué se usa esto? Para que si yo digo que si lo multiplico por 100, que ese sería el error que me está faltando acá, ¿sí? Es el error porcentual. Entonces estamos diciendo que esto tiene multiplicado por 100, acá, 1,4% de error, ¿sí? Tiene un 1,4% de error comparado al exacto. ¿Bien? Esa es la clasificación de los errores que ustedes van a ver acá. Dice, hacer un programa que acumule en una variable el valor 0,1 100 veces. O sea, que es 0,1 por 100. Entonces, si yo esto multiplico por 100, tengo que correr 2 lugares y esto me terminaría dando 10. ¿Bien? Para la ejecución acá del programa, ¿bien? Pasó exactamente lo mismo que nos había pasado antes, ¿sí? Si yo inicializo la variable en 0 y voy incrementándole de a 0,01 unidades, ¿bien? Voy iterando, y si yo comparo, a mí me da, no son iguales, porque justamente este tiene acarreado otros problemas, ¿sí? Tiene unos valores que no me ayudan, ¿bien? ¿Y qué pasa acá o cómo son nuestras posibles soluciones? ¿Sí? ¿Y qué vamos a decir? Que al realizar operaciones existe justamente este riesgo de errores. A ver, si yo vuelvo acá y yo les digo, chicos, ustedes hagan este programa y esto tiene que dar 10. Y ustedes van a decir, pero ¿por qué no me da 10 si 0,1 multiplicado por 100 es 10? ¿Qué pasa? Ah, bueno, entonces acá vienen y es donde tenemos que establecer un margen, ¿sí? ¿Y qué sería ese margen? Establecer un determinado rango. ¿Y dónde vamos a hacer eso? Con restas de esos números, ¿bien? ¿Qué pasa? Si yo resto este 10 con 10, 10 menos 10, punto, taca, 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 19,07. A mí me va a dar un resultado que va a ser 0,0000000
19, ¿no? Un valor muy chico. Ah, bueno, y ahí es donde yo voy a decir, yo voy a considerar que esto es igual a esto, cuando en realidad el error absoluto que yo tengo, ¿sí? Es menor, no sé, que 0,0001, por ejemplo. Si esta resta me da menor que esto, sí, los números son iguales. ¿Bien? Entonces, ahí es donde empieza el tema de los algoritmos numéricos. El ¿por qué los tenemos que utilizar? Es justamente por esto. Les va a pasar que cuando resuelvan algún programa, ¿sí? Ustedes quieran hacer esta validación y en sus cabezas digan, pero tiene que ser sí, es verdadero esto. Y ahí es donde se dan cuenta de que no, por este problema. Entonces, ¿qué tendríamos? ¿Cómo sería nuestra solución acá? Decir que la resta de este número con este número en valor absoluto, porque estamos haciendo un error absoluto, esta resta, si cumple que es menor o igual a un cierto margen de tolerancia, son iguales. ¿Bien? ¿Qué tendría que pasar para que no sean iguales? Y que acá sea un 1, por ejemplo. Si hay un 1, y sí, ya no van a ser iguales los números. ¿Bien? Entonces, eso es lo que nosotros deberíamos hacer. Restar números. Otras formas son multiplicar. A medida que los vayamos necesitando, vamos a ir viendo las opciones, pero tienen que saber que existe, ¿sí? Y que justamente lo que vamos a hacer es desaconsejar el operador igual, ¿sí? Para nosotros poder saber si los valores son iguales. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Establecer un margen de tolerancia, ¿sí? Esto que yo dije recién. Si el número, vamos a hacerlo bien, porque siempre hablamos en valor absoluto. Si el valor absoluto, o sea, abs, existe una función que se llama abs, de num menos 10, esto me va a dar un valor muy chico. Es menor, pueden poner menor o igual, a 0,0001, sí, son iguales. Son iguales. Si no, no lo son. ¿Sí? Entonces, ¿para qué hacemos esto? Justamente cuando dé el caso en el que tenemos que trabajar con mucha precisión, ¿sí? Por ejemplo, no sé, se me ocurre un ejercicio en el que tenemos un plano, ¿sí? Y está, piensen esto, hicimos el cielo en un plano. Entonces acá hay una estrella, acá hay otra estrella, acá hay otra estrella, otra estrella, otra estrella, así, muchas estrellas, ¿no? Y desde acá hasta acá hay 1.000.000 de kilómetros, ¿sí? Y hasta acá también. Son números muy grandes. Entonces, si yo les digo, calcular cuáles son las dos estrellas más cercanas. Y bueno, ¿ustedes qué van a tener que hacer? Calcular esta distancia, calcular esta distancia, calcular esta distancia, calcular esta distancia, calcular esta distancia. Y así con todas las combinaciones posibles, ¿no? Bueno, cuando veamos las técnicas van a entender esto. Yo me estoy adelantando a algún ejercicio. Entonces, no sé, van ustedes a ver que entre esto, y capaz que son un poco iguales. A ver, yo los hice medio separados, pero capaz que son iguales en el número. Y ustedes dicen, la distancia entre este y este es de, no sé, a ver si lo hago con otro color, es de 654.221,7324 kilómetros. ¿De dónde salió esto? Y bueno, esto es un triángulo, seguramente van a tener que utilizar la raíz cuadrada de algo, elevado al cuadrado. Bueno, todo esto, el yo elevar, el sacar raíz cuadrada, todo esto a mí me va a acarrear un problema, ¿sí? Entonces, ese problemita lo vamos a ver acá, porque capaz que estas dos estrellas acá están ubicadas a la misma distancia, pero recién después de 7 decimales cambian. Ah, bueno, entonces no están iguales. Y es lo mismo que yo diga que estamos a ver, es lo mismo que yo les diga a ustedes que yo tengo el mouse a 0,1 kilómetro o que lo tengo a 0,1 metro. Y si lo tengo a 0,1 kilómetro al mouse,
¿sí? Quiere decir que mi mouse está de acá a 100 metros, está en la otra cuadra. O sea, a lo que voy es, en determinado momento hay magnitudes que si yo los manejo de esta forma y van a cambiar, tienen que comprender eso. ¿Se entiende un poco este tema? Sí, sí, sí. ¿Sí? Bueno, a ver, ¿a qué vamos con esto? Esta unidad, este tema en realidad es un tema muy teórico. Es que ustedes comprendan, que sepan el porqué y todo. No hay práctica de esto, o sea, no hacemos práctica en los trabajos ni nada de esto, sino que a medida que vayamos a implementar algo, lo vamos a usar. ¿Sí? O sea, en algún momento necesitamos usar esto, listo. Calculamos la resta y se va a ir dando. Más que todo se va a ver cuando hagamos el análisis cuando hagamos las técnicas de diseño. Ahí van a ver que quizás vamos a necesitar esto porque hay magnitudes que nos generan errores o cosas así. ¿Sí? Dado esto, ustedes ya lo han visto, ya está. Este tema, esta presentación está terminada, ¿sí? No tiene más que explicarse. No sé si tienen alguna duda con respecto a eso. A mí, en lo particular, yo sé, Lionel, que vos podés tener dudas con respecto a esto, pero preferiría que lo veamos la semana que le corresponde, ¿sí? O siquiera lo puedes preguntar en el grupo. Pero más que todo para que cada semana nos dediquemos a ese tema y no te entorpezcas, digamos, el trabajar con los prácticos o cosas así, con las cosas que siguen. ¿Sí? Está bien, profe. Sí, yo pensé que también formaba parte de la clase de ahora. Lo vi en el video. Supongo que el que vos viste es este, a ver. Este. Que Sí, habla de ecuaciones de recurrencia. Sí, eso lo pusimos como para la próxima semana. está ¿Sí? bien. O sea que hoy, si no tienen dudas de esto y tienen dudas de algo de acá, me gustaría que de acá salga alguna duda, algo que quieran analizar, algún programa, no sé, lo que ustedes quieran. No que sea del práctico. O sea, no me vengan a decir, queremos resolver el ejercicio 2 del trabajo práctico. Maxi. ¿Tienen alguna duda con respecto a lo otro? Si no tienen dudas Con ustedes. respecto a lo que vimos ahora de la presentación, quedó más que claro. Es más, me, me interesa saber ese tema porque el tema de la precisión Exacto. es muy fundamental. En cuanto a eso, sí tengo una consulta, pero no sé Sí, a ver, decime. todas las computadoras, obviamente cuando hacemos los cálculos, por ejemplo, en el de ese que dice verificar el resultado que sea 10, Sí, la presentación en la sí, sí. página 18, Sí. que le dio un resultado de 10 y un montón de números. ¿Esos números en todas las computadoras van a ser iguales o va a depender? No, depende obviamente de la arquitectura que vos tengas en tu computadora. A ver, quiero poner alguno como para que veamos. A ver, supongamos que vos tenías un float x igual a 0, ¿no? Así era, ¿no? Int y, o sea, lo quiero resolver acá. Hasta 100 de x más igual a 1. 0.1, así era. ¿Bien? Y yo voy a hacer esto, printf, porcentual.16f, ¿sí? Y voy a mostrar lo que tiene x. Lo voy a guardar a esto en algún lado. Lo puedo poner acá, y es 26 del 8 del 20. Bien. Si ustedes se fijan, ya empezando, ya tiene un error, ¿no? Porque si yo le estoy diciendo que estoy sumando el 0.1, ¿por qué acá ya me puso esto? Ah, bueno, pero si yo miro hasta acá y está bien. Ah, ahí es donde está el problema. Sí, al final terminó en 10.
Y seguramente acá, es más, a ver, podemos hasta ver en la presentación qué valor era el que tenía. Que no me acuerdo. No. Profe, esa pregunta me surgió. ¿Ese A ver, valor acá. es aleatorio o No, no. es según la arquitectura de la máquina nomás, digamos? Exacto, según la arquitectura de tu computadora. A ver, a mí me termina dando que es, acá, lo voy a poner acá, 190734 8 6 3 y el siguiente me lo redondeó. El 2 me lo pasó a ser un 3 y este lo dejo como 0. ¿Sí? O sea que al final tienen un poco de sentido que están parecidos, pero no son los mismos. Ahora, ¿qué pasaría si yo digo que voy a sumar esto? A ver. Si lo Algo usas, así. ¿Qué pasa si hago eso? También, ¿por qué? Porque el número no me permite guardar más decimales de lo que está acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No me permite más de 8 lugares. ¿Bien? Pero ¿qué pasaría si yo digo que esto es un doble? Ajá. ¿Cómo cambió, no, la cosa? ¿Cómo llega a que sí, cumple correctamente, pero justo acá ya no me lo muestra? Bueno, vamos a hacer una cosa. Ajá. Miren cómo después de un determinado lugar había un 1 ahí. ¿Sí? Y cuando me lo sumó, ¿sí? Fue acarreando error, y fue acarreando, y sí, llegó un punto en el que, si yo no mostraba todo esto, ¿sí? Tenía errores. Entonces, fíjense cómo es importante, ¿no? Este pequeño punto, que al final no dio 10. Tampoco dio 10, ¿no? O sea, el hecho es que puedan comprender eso. Y a ver si pongo unsigned. No sé si me lo va a permitir, me lo va a pedir como fallo, no. Bueno, quizás está muy, muy en largo el número. Pero bueno, lo que quiero que comprendan es eso. O sea, cómo cambia cuando ustedes ven más lugares. profe, y si prueba con unsigned, pero con float. Me está diciendo que unsigned float, que no está bien declarado. Bueno, no sé por qué me lo está generando, no sé si yo no tengo configurado algo en el entorno, pero no me lo estaría poniendo. Pero bueno, el objetivo es eso. Ahora, cambio un ejercicio. Y digo esto. Vamos a hacer esto, lo voy a escribir acá. Se lo voy a escribir, pero lo voy a tener que borrar porque si no me deja. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 2? De 2, sí. Un número, ¿no? Y ese número, a, si yo lo elevo al cuadrado, ¿cuánto tiene que ser como resultado? Sería A. No. Tendría que ser esto. Si yo digo Claro. la raíz cuadrada de 4 es 2. Y 2 al cuadrado es 4. O sea que me tendría que dar eso. Bueno, probemos si es correcto lo que estamos diciendo. No lo voy a necesitar. Yo acá voy a poner sqrt raíz cuadrada de 2. Bien, voy a mostrar acá. La U. Bien. Eso es el valor de la raíz cuadrada. Ahora, suponen que si yo quiero elevar algo al cuadrado, es exactamente lo mismo que yo haga esto. ¿No? X por X es X al cuadrado. ¿Va? ¿Pero por qué no me da 2? Si tendría que haberme dado 2, según lo que dice acá. ¿Qué es lo que está pasando? El valor
que a mí me generó, y voy a hacer esto acá así. El valor que me dio como raíz cuadrada es este, que seguramente perdió valores, como nos pasaba con el 0,01, con el 0,1, que también en algún lugar ya no me lo guardaba exactamente como era, sino que ponía lo que quería. ¿Bien? Entonces, esto me está acarreando un problema también. Entonces, si yo les diría, verifiquen que esto tiene que ser igual, no les va a estar dando. A ver, pongamos acá un 4. ¿Bien? Fíjense que con la cantidad de decimales que tomó, me lo dio bien. Ahora, si le pongo así, ¿sí? Esto me lo está dando igual, pero el otro no. Entonces, bueno, ahí es donde tendríamos que haber dicho que para yo decir que la raíz cuadrada de 2, ¿sí?, elevada al cuadrado, o sea, la raíz cuadrada de 2 elevada al cuadrado, tenía que haber sido lo mismo que esto, o sea, hagamos esto. Float a es igual a 2 a, mi pregunta va a ser, ¿es verdad que a, o sea, que el valor de la raíz es igual a 2? A 2, la tenía con 2. Y no. ¿Bien? Me está dando incorrecto. Era lo mismo que planteamos hace ratito. O sea, la raíz cuadrada de 2 me da un número. Pero ese número, si yo lo elevo al cuadrado, tengo que volverme a dar 2. Ah, entonces, ¿qué dijimos que había que hacer en este caso? Eso es lo que no entendí yo del rango. Hay que plantear una tolerancia, hay que hacer en realidad una resta de estos valores, ¿sí?, y plantear que el valor absoluto de esa resta, abs, el valor absoluto, creo que lo tomo como abs, sí, el valor absoluto, a ver, abs f, ¿Esa no, función f está en abs, el medio f abs, H, profe? ahí está, f abs. Abs es para enteros y f abs es para flotantes. Si no está en ese, está en mat. A mí me está Ah, dando acá la resta, ¿no? Si esta resta tiene como error relativo un valor menor a este orden, ya está, asumime que son correctos. A ver, ahora me dice que es correcto el número, ¿sí? O sea que, ¿ahora qué me está diciendo? Me dice que el error es esto. O sea, fíjense, restó y dio acá. Recién acá tiene números, pero yo le pedí después de 4 decimales, por eso puse 0,0001. Entonces, si yo llego al cuarto decimal y ese número es menor que lo que yo pedí, ya está, decime que es correcto el número, no me digas que no por el nivel de precisión, ¿sí? Entonces, nos vamos a olvidar acá del igual igual, y sino que vamos a hacer esto. ¿Se entiende? O sea que si nosotros, y si lo ponemos al revés, debería dar igual. O sea, restamos a menos x por A x. menos X por X. ¿Qué puse? ¿Algo me robé? ¿Qué puse? ¿no necesitas poner las llaves, profe? No, las llaves no, pero algo puse y me olvidé. Ah, el punto y coma acá. Ah, Ahí está. Me sigue dando correcto. Me sigue dando el mismo. Bueno, yo lo puse acá. Porque en realidad el valor, el f-abs Claro, lo el que valor hace es absoluto. restalo y dame el valor absoluto. Obviamente que la resta de este con este, capaz que da negativo, pero en el valor absoluto me hace que sea positivo.
Bien, entonces con eso comparamos de que el valor es lo mismo. Exacto. Pero, Más que todo, ¿cuándo? Cuando sean flotantes. Cuando sean bien, enteros, no, porque no vamos a tener un margen de error. Porque si es entero, la resta es entera. Entonces no podemos ir a preguntar si tiene 5 decimales. No, si es entero, me estás diciendo. ¿Me explico? Profe, y Sí. o sea que el problema sigue estando, digamos, el error sigue estando, por más que El error nosotros nosotros no lo solucionamos, lo controlamos. ah, hacemos que el programa llegue hasta ese rango nomás. Exacto. Nosotros Ah, solamente validamos esa parte. perfecto. Bien, chicos, más o menos, ¿se entiende? sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno, si tienen alguna otra duda, y si no, Nosotros vamos a usar el pseudocódigo. el pseudocódigo. ¿A qué te referís con el pseudocódigo? Eso estuve leyendo un poco del libro de análisis de algoritmo del, Ah, vos del estuviste PDF leyendo. que envió. Vos Hay estuviste un leyendo. pseudocódigo. ¿Dónde está el pseudocódigo? ¿En el libro Ahí, o en sí, el PDF? en el PDF En el del PDF, el libro. trabajo práctico. Ah, bueno, el del libro, a ver, estoy entrando. ¿Cuál es? ¿El azul con negro, el rojo con...? A ver. Sería el libro de Este. introducción. A ver, ese estaba Este. leyendo, sí. Sí, el libro plantea acá determinados algoritmos, ¿sí? Para calcular. La página Nosotros, 34. en la página 34. ¿Acá? ¿Ahí? ¿O en la página Más 34 de abajo, hoja página de del hojas. libro? Perfecto. Estoy bajo, bajo, bajo. Sería 39. Es. Bien, ya llego. El pseudocódigo. Ah, vos me hablás con respecto al título de pseudocódigo. No te estaba entendiendo eso. Nosotros, en realidad, el cálculo que estamos destinados a hacer es en el lenguaje C, ¿sí? Entonces, nos vamos a enfocar, sí, un pseudocódigo lo vamos a pasar a C y en C nos vamos a manejar. Siempre que vos tengas que hacer el análisis de algún código, va a estar en C. ¿Sí? Capaz que sea un fragmento, sea una función nomás, sean 5 líneas, lo que sea, pero va a ser un código en C. No te voy a dar un código que diga, no sé, escribir A, ¿sí? A, leer B, no. Va a estar todo en C, porque la forma en que yo les he explicado de que se accede con arreglos, cómo se accede, cómo todas estas cuestiones, va a estar en C, ¿sí? Va a estar destinada para C. Así que sí, lo podés mirar el código, todo lo que quieras, pero acá nosotros nos enfocaríamos, por ejemplo, en esto. ¿Sí? En este código. Fíjense que el libro le pone puntos y comas, no sé si será por cuestiones de escritura o qué, pero tiene puntos y comas. Si ustedes lo ponen en el código no afecta, ¿sí? No, pero nosotros no le ponemos los puntos y comas a los cierres de las llaves. Nosotros directamente, por ejemplo, esta función la vamos a ver acá, así como está esto. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a hacer el cálculo, sobre esto. Bien. Sí, es para saber cómo vamos a trabajar, porque por ahí, por ejemplo, en el primer cuatrimestre que se vio esto con los otros chicos, Sí. seguramente habrán visto C o vieron algo de C. No, ellos vieron C. Ellos vieron en C todo. Claro. Entonces, para tener idea de cómo ir trabajando con algunos Exacto. ejercicios. Y fíjense que acá, digamos, la analogía que tienen es el libro con la que nosotros hacemos es la misma, o sea, les va a dar el mismo cálculo, ¿no? O sea, digamos, si analizan este código, este código es la misma, el mismo TDN, se encuentra de esa manera, ¿sí? Hay algunas operaciones que capaz que no las ven o capaz que encuentran y no les da lo mismo que nosotros manejamos. Por eso es que el libro está como bibliografía esencial y todo, pero bueno, o sea, también acostúmbrense a, digamos, establecemos una forma y esa forma es la que usamos. Bueno, Bien. Bueno, chicos, esto que está acá, el análisis de algoritmos recursivos, es lo que va a tocar la semana que viene, ¿sí? Eso sí, lo vemos ahí y ahí sí nos ponemos bien con esos ejercicios.
que eso tienen lindas cosas. Bueno, profe. Bueno, chicos, si no tienen dudas, pueden